antes de que el Sol encendiera su primer destello de luz, antes de que la Tierra fuera siquiera polvo cósmico flotando en la nada, algo ya vagaba por el espacio profundo. Un cuerpo solitario, antiguo, testigo silencioso de la creación del universo mismo. Durante 7.000 millones de años, este viajero atravesó la galaxia, moviéndose entre las estrellas, pasando cerca de sistemas solares que nacían y morían, presenciando supernovas que iluminaban el vacío durante semanas antes de desvanecerse en la oscuridad. Era una reliquia del cosmos primitivo, formado en una época cuando la Vía Láctea era más joven, más caótica, más violenta. Nació cerca del centro galáctico, donde las estrellas viven apiñadas en densidades increíbles, donde la radiación es intensa y las colisiones son frecuentes. Y desde allí fue expulsado, lanzado al espacio interestelar por fuerzas que solo podemos imaginar. Tal vez la explosión de una supernova cercana, tal vez el baile gravitacional de planetas gigantes en formación, tal vez algo más durante eones, simplemente existió. Un fragmento olvidado de un sistema muerto hace mucho tiempo, deslizándose silenciosamente a través del abismo entre las estrellas. Y ahora, después de un viaje imposible de comprender, ha regresado, ha entrado en nuestro sistema solar y por primera vez en la historia humana tenemos la oportunidad de estudiarlo, de tocarlo con nuestros instrumentos, de preguntarle qué secretos ha guardado durante todo este tiempo. Su nombre es 3 y en Atlas, el tercer objeto confirmado que viene de más allá de nuestro sistema solar. Fue descubierto en julio de 2025 por el Sistema de Vigilancia Atlas en Hawái, una red de telescopios robóticos que escanean el cielo cada noche buscando objetos en movimiento. Asteroides que podrían amenazar la Tierra, cometas que emergen de las profundidades del espacio exterior y ocasionalmente visitantes de otros sistemas estelares. Cuando los astrónomos calcularon su órbita por primera vez, supieron inmediatamente que era especial. Su trayectoria era hiperbólica, una curva abierta que indicaba que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol, venía de fuera, de las estrellas, viajando a velocidades que ningún objeto de nuestro sistema podría alcanzar sin asistencia gravitacional. Y no solo estaba pasando de visita, estaba moviéndose rápido a 61 kilómetros por segundo, una de las velocidades más altas jamás registradas para un cometa. Pero lo que realmente capturó la atención de la comunidad científica no fue su velocidad ni su origen interestelar, aunque ambos eran notables. Fue lo que sucedió después, cuando el objeto pasó por su perigilio, el punto más cercano al Sol, y algo imposible comenzó a ocurrir. El 29 de octubre de 2025, 3 y en Atlas alcanzó su perihelio a una distancia de aproximadamente 1.4 unidades astronómicas, unos 210 millones de kilómetros del Sol. Esta es una distancia relativamente segura, más lejos que la órbita de Marte, lo suficientemente cerca para que el calor solar active cualquier hielo volátil en su superficie, pero no tan cerca como para que el objeto sea destrozado por fuerzas de marea o calentamiento extremo. Para los astrónomos, el perigilio es un momento crítico porque es cuando los cometas están más activos. Cuando el hielo sublima directamente de sólido a gas, creando una coma brillante y una cola que se extiende por millones de kilómetros. Es el mejor momento para observar, para medir la composición química del cometa, para estudiar su estructura y comportamiento. Pero hubo un problema desde la perspectiva de la Tierra. 3 y en Atlas estaba directamente detrás del Sol a los telescopios terrestres. No podían verlo, cegados por el brillo intenso de nuestra estrella. Durante casi 6 semanas,
el objeto desapareció de la vista, oculto en el resplandor solar. En ese período crítico, los astrónomos tuvieron que depender de naves espaciales, del observatorio SOHO de la NASA y de las sondas Stereo de la ESA, posicionadas en órbitas que les permitían ver el cometa incluso cuando estaba alineado con el Sol desde nuestro punto de vista. Y esas naves vieron algo extraordinario. Entre el 21 y el 29 de octubre, 3I Atlas brilló dramáticamente, aumentando su luminosidad aproximadamente 5 veces más de lo que los modelos predecían para un cometa a esa distancia. No era solo un aumento gradual, sino una ráfaga repentina de brillo que alcanzó su pico justo durante el perigilio y luego comenzó a disminuir. Y había algo más inusual en el color de la luz. La mayoría de los cometas aparecen rojizos o amarillentos porque el polvo en su coma refleja la luz solar. Pero 3I Atlas estaba emitiendo un resplandor azulado intenso, sugiriendo una actividad de gas extrema. Los espectroscopistas que analizaron la luz determinaron que era consistente con la sublimación de dióxido de carbono, CO2, que puede desgasificarse a temperaturas más bajas que el agua. Observaciones anteriores ya habían mostrado que 3I Atlas era rico en hielo de CO2, así que esto tenía sentido. Pero cuando los datos se analizaron más de cerca, algo más se hizo evidente. El brillo no era simétrico, no estaba distribuido uniformemente alrededor del objeto como esperarías de un cometa rotando y sublimando uniformemente. En cambio, estaba concentrado en un lado específico. El lado que miraba hacia el Sol era como si algo estuviera sucediendo en esa región particular. Una actividad concentrada e intensa que no encajaba con los modelos simples de comportamiento. Cometario, y entonces vino el momento en que 3I Atlas emergió del resplandor solar, visible nuevamente desde la Tierra, y los astrónomos pudieron recalcular su órbita con precisión. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado. Rastrear la trayectoria de un objeto interestelar es complejo y requiere mediciones precisas desde múltiples observatorios durante un periodo prolongado. Pequeños errores en posición o velocidad pueden acumularse con el tiempo, llevando a predicciones incorrectas. Pero a principios de diciembre de 2025, los astrónomos habían acumulado suficientes datos para recalcular la órbita de 3I Atlas con alta confianza. Y fue entonces cuando la anomalía se hizo clara e innegable. El objeto no estaba donde debería estar según los modelos gravitacionales puros. Su trayectoria había cambiado nudraumáticamente, pero de manera medible y estadísticamente significativa. Antes del perihelio, 3I Atlas tenía una excentricidad orbital de aproximadamente 10.016, lo que significa que su órbita era hiperbólica. Apenas no ligada al Sol, era un visitante de paso destinado a entrar, girar alrededor del Sol y salir nuevamente hacia el espacio interestelar. Pero después del perigilio, cuando se recalculó la órbita usando las nuevas observaciones, la excentricidad había disminuido a 0.9999987 anuna, diferencia de solo 0.0029. Increíblemente pequeña, pero suficiente para cambiar la clasificación fundamental. Esto significa que de la órbita de hiperbólica ya no está en una trayectoria de escape. Está, al menos temporalmente, ligado al Sol. No va a salir del sistema solar, al menos no pronto. Algo le había dado un empujón, una pequeña pero crucial desaceleración que cambió su destino. Ahora bien, hay explicaciones naturales para esto. Los cometas
pueden perder masa a través de la desgasificación, y el retroceso de ese gas puede alterar su trayectoria, un fenómeno conocido como fuerza no gravitacional. Sí, observado en muchos cometas, desde el famoso cometa Halley hasta cometas más recientes. Cuando el hielo sublima y el gas escapa de la superficie, actúa como un pequeño motor cohete, empujando el cometa en la dirección opuesta. Si la desgasificación es asimétrica, si hay chorros de gas brotando de un lado más que del otro, puede crear una fuerza neta que acelera o desacelera el cometa, cambiando su órbita con el tiempo. Pero aquí está el problema con 3 y en Atlasan: la cantidad de masa que necesitaría perder para producir el cambio orbital observado es enorme. Millones de toneladas de material expulsado en una dirección muy específica. Y las observaciones no respaldan eso. No hubo un estallido masivo visible, no hubo un aumento repentino en el tamaño de la coma, no hubo formación dramática de cola, solo ese brillo concentrado en el lado orientado hacia el Sol y luego la trayectoria cambiada. La magnitud de la aceleración necesaria, calculada con precisión por varios equipos independientes, es aproximadamente 5.9 unidades astronómicas por día al cuadrado. En términos más simples, es alrededor de 0.014 metros por segundo al cuadrado, normalizado a un UA del Sol. Parece pequeño, casi insignificante, pero acumulado durante semanas es suficiente para cambiar una órbita hiperbólica a elíptica, y la dirección del vector de aceleración apunta casi directamente lejos del Sol, consistente con presión de radiación solar o empuje de desgasificación. Pero la magnitud es para que cualquiera de esos mecanismos por sí solos la explique completamente. Así que la pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Qué causó esta aceleración? La respuesta, o al menos una hipótesis seria sobre la respuesta, vino de Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard, que se ha convertido en una figura polarizadora en la comunidad astronómica. Loeb no es ajeno a las ideas audaces. En 2017, cuando el primer objeto interestelar Oumuamua pasó por nuestro sistema solar y mostró una aceleración inexplicable similar, Loeb propuso públicamente que podría ser una vela solar artificial, una reliquia tecnológica de una civilización extraterrestre. La idea fue recibida con escepticismo y en algunos casos con indignación por parte de otros científicos, que argumentaron que Oumuamua era probablemente solo un cometa con propiedades inusuales, tal vez compuesto de hielo de hidrógeno o nitrógeno, materiales que sublimarían sin dejar rastros visibles. Pero Loeb no estaba convencido. Entonces, y ahora con 3 y en Atlas, mostrando anomalías similares, pero aún más pronunciadas, está haciendo argumentos similares, pero con más datos para respaldarlos. El 14 de diciembre de 2025, Loeb y sus colegas del proyecto Galileo publicaron un artículo en el servidor de preimpresión Arxiv titulado Evidencia directa de aceleración no gravitacional en el objeto interestelar 3IA Atlas. En el documento presentan un análisis detallado de la desviación de trayectoria, calculan la fuerza requerida para producir el cambio orbital observado y concluyen que la desgasificación natural no puede explicarlo completamente. Los números simplemente no cuadran. Según sus modelos, la fuerza de retroceso de la sublimación de gas tendría que ser aproximadamente 10 veces más fuerte que lo observado en cometas típicos y tendría que estar dirigida casi perfectamente en la dirección correcta para producir el cambio orbital específico
que se midió. Eso es posible, pero estadísticamente improbable. Entonces Loewi propone una alternativa que inmediatamente generó titulares en todo el mundo. ¿Y si la aceleración no fue causada por desgasificación? ¿Y si fue causada por algo más deliberado? ¿Algo intencional? Loeb se detiene antes de decir explícitamente navi espacial alienígena, pero tampoco lo descarta. En cambio, sugiere que 3 Ian Atlas podría ser lo que él llama un artefacto tecnológico, una sonda, una reliquia, algo construido por una inteligencia que existió mucho antes de que nuestro sistema solar se formara. Es una afirmación audaz y ha sido recibida con la mezcla habitual de escepticismo de la comunidad científica más amplia, críticas de que está siendo sensacionalista y apoyo de aquellos que creen que deberíamos mantener la mente abierta sobre posibilidades extraordinarias, pero los datos son reales. La aceleración es real, medida independientemente por múltiples equipos usando diferentes telescopios y técnicas. Y las preguntas que plantea son reales. También para ayudar a enmarcar el debate, Loewi ha desarrollado un sistema de clasificación que llama la escala Loewi, diseñada para cuantificar cuán inusual es un objeto interestelar y cuán probable es que sea tecnológico en lugar de natural. La escala va de 0 a 10. Una puntuación de 0 significa que el objeto es definitivamente natural, sin anomalías, sin preguntas. Una puntuación de 10 significa que el objeto es definitivamente tecnológico, un artefacto alienígena confirmado. La mayoría de los objetos interestelares obtendrían puntuaciones bajas, por ejemplo 2. Ian Borisov, el segundo objeto interestelar descubierto, obtendría alrededor de un 1 en A, claramente un cometa, activo, helado, poco notable, comportándose exactamente como esperarías que se comportara un cometa de otro sistema estelar. Oumuamua obtendría una puntuación más alta, tal vez un 3 o 4, debido a su forma extremadamente alargada, su aceleración inexplicada y la ausencia de actividad cometaria visible. Y 3. Ian Atlas obtiene una puntuación de 4 a 6, dependiendo de cómo interpretes los datos. La razón de esta puntuación alta es que 3 Ian Atlas tiene múltiples anomalías, no solo una. Está la aceleración no gravitacional, por supuesto, pero también está la anomalía del níquel, descubierta en agosto de 2025, cuando astrónomos, usando el telescopio Keck II en Hawái, analizaron la luz del cometa y encontraron algo inesperado. Detectaron vapor de níquel atómico en la coma, lo cual no es completamente inusual. El níquel se ha encontrado en cometas antes, pero siempre en cantidades traza y generalmente acompañado de hierro en proporciones similares, ya que los dos elementos tienden a ocurrir juntos en material meteorítico. Pero en 3 Ian Atlas, la proporción era extraña. Había mucho níquel, aproximadamente 4 gramos por segundo, siendo emitidos, pero muy poco hierro. La proporción níquel-giro era de aproximadamente 10 a 1 o incluso mayor, cuando en la mayoría de los cometas es cercana a 1 a 1. Esto sugiere algo inusual. Sobre la composición química del objeto, una hipótesis es que contiene carbonilo de níquel, un compuesto donde átomos de níquel están unidos a moléculas de monóxido de carbono. Este compuesto es altamente volátil y podría vaporizarse fácilmente a las temperaturas que 3 Ian Atlas experimentó cerca del Sol. Pero aquí está lo intrigante. El carbonilo de níquel no es un compuesto natural común. En la Tierra se usa en procesos industriales, específicamente
en la refinación de metal de níquel es tóxico, peligroso y requiere condiciones específicas para formarse. Enio espacio. Esas condiciones son raras, no imposibles, pero raras. Así que la presencia de carbonilo de níquel, o al menos la alta emisión de níquel sin hierro correspondiente, es otra pieza del rompecabezas que no encaja perfectamente en el modelo de cometa natural. Luego está la Anticola, observada en julio y agosto de 2025, cuando 3 Ian Atlas fue descubierto por primera vez. Normalmente, la cola de un cometa apunta lejos del Sol, empujada hacia afuera por la presión de radiación solar y el viento solar. Pero 3 Ian Atlas tenía una cola apuntando hacia el Sol, un fenómeno llamado anticola. Las anticolas no son completamente desconocidas. Pueden ocurrir cuando partículas de polvo más grandes quedan atrás en la órbita del cometa, creando un pico de material que parece apuntar hacia el Sol desde ciertos ángulos de visión. Es usualmente una ilusión óptica, un truco de perspectiva, pero para 3 y Atlas, la anticola persistió, fue visible en múltiples observaciones desde diferentes telescopios en diferentes ubicaciones, y la geometría no encajaba perfectamente con la explicación de ilusión óptica. Algunos investigadores sugirieron que podría ser causada por un chorro de gas brotando del lado orientado hacia el Sol del cometa, disparando material hacia adelante. Eso es plausible, pero inusual. La mayoría de los chorros de cometas son ventilas laterales, no orientadas hacia adelante. Y luego, en septiembre, la anticola desapareció. Observaciones del Nordic Optical Telescope mostraron que la cola se había volteado. Ahora apuntaba lejos del Sol, como se esperaba. Loeb interpretó este cambio como potencialmente significativo. Si 3 Ian Atlas fuera una nave espacial, argumentó, la anticola podría haber sido un empuje de frenado, un motor cohete disparando para ralentizar el objeto a medida que se acercaba al Sol y cuando la cola se volteó, eso podría indicar que el empuje había sido apagado. Misión cumplida. Es una narrativa convincente, aunque especulativa, y no es la única explicación. El cambio en la dirección de la cola podría simplemente deberse a la rotación del cometa y el equilibrio evolutivo entre diferentes tipos de desgasificación. Pero el momento es curioso. La cola se volteó justo cuando 3 Ian Atlas alcanzó el perihelio, y fue justo después del perigilio cuando comenzó la aceleración medible. Aquí es donde entra en juego un concepto de mecánica orbital llamado efecto Oberth, y es crucial para entender por qué el momento de la aceleración es tan significativo. El efecto Oberth describe cómo una nave espacial puede maximizar su cambio de velocidad disparando sus motores en el punto de máxima aproximación a un cuerpo masivo. Cuando te estás moviendo rápido a través de un campo gravitacional fuerte, incluso un empuje pequeño produce un gran cambio en energía cinética. Las agencias espaciales usan este principio todo el tiempo. Cuando una sonda se acerca a Júpiter, por ejemplo, puede usar una breve quemadura de motor en el perigilio para impulsarse hacia otro destino con combustible mínimo. Pero el efecto Oberth funciona a la inversa también. Si quieres desacelerar, el momento más eficiente para disparar un empuje de frenado es también en el perigilio. Estás moviéndote rápido. La atracción gravitacional es fuerte. Una pequeña quemadura puede reducir drásticamente tu velocidad, permitiéndote entrar en una órbita ligada en lugar de salir disparado de regreso al espacio interestelar. Esto se llama una maniobra Oberth inversa. Y aquí está la cosa
Ampara 3 y Atlas. El perigilio ocurrió el 29 de octubre. Estaba viajando a 68 kilómetros por segundo en ese momento y estaba oculto de la vista de la Tierra, lo que significa que si algo quisiera realizar una corrección de curso clandestina, ese habría sido el momento perfecto para hacerlo. Ahora, para ser claros, nadie está diciendo que eso es lo que sucedió. La comunidad científica está dividida sobre esto, pero el momento es notable porque cuando 3 Ian Atlas reapareció a principios de diciembre, su trayectoria había cambiado de una órbita de escape a una órbita ligada. Exactamente lo que esperarías de una maniobra Oberth inversa exitosa. Y hay otro aspecto del momento que es intrigante. Si extrapolas la nueva trayectoria hacia adelante, si calculas hacia dónde se dirige 3 Ian Atlas, ahora que su órbita ha cambiado, resulta que va a pasar bastante cerca de Júpiter, específicamente el 16 de marzo de 2026. 3 Atlas pasará dentro de 0,36 unidades astronômicas de Júpiter, aproximadamente 54 millones de kilómetros. Eso es bastante cerca en términos cósmicos, lo suficientemente cerca para que la gravedad de Júpiter tenga un efecto medible en la trayectoria del objeto. Y Júpiter, por supuesto, es el planeta más grande del sistema solar, con más del doble de la masa de todos los otros planetas combinados. Está en una posición crítica a unas 5.2 unidades astronómicas del Sol, y para cualquier nave espacial o sonda que entre al sistema solar interior, Júpiter es valioso. Es un ancla gravitacional. Puedes usarlo para impulsarte hacia otros destinos mediante maniobras de asistencia gravitacional, o puedes usarlo para desacelerar y entrar en una órbita estable. Y luego están las lunas, 95 de ellas conocidas hasta ahora, 4 de las cuales son lo suficientemente grandes como para ser interesantes. Ganímedes, Calisto, Europa y Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, más grande que Mercurio, con un campo magnético propio y probablemente un océano subsuperficial. Europa es famosa por su océano global debajo de una capa de hielo, más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados. Calisto es antigua, su superficie fuertemente craterizada, sin tocar por actividad geológica durante miles de millones de años. Una cápsula del tiempo. Io es volcánico, el cuerpo geológicamente más activo del sistema solar. Para una sonda o nave espacial o cualquier tipo de artefacto tecnológico, el sistema joviano es una mina de oro en recursos, energía, órbitas estables y baja gravedad relativa que facilita lanzamientos y aterrizajes. Ahora bien, no hay evidencia de que 3 Ian Atlas se esté dirigiendo hacia Júpiter con alguna intención. La trayectoria todavía es incierta, los cálculos orbitales son complejos y pequeños errores pueden llevar a grandes incertidumbres con el tiempo. La mayoría de los científicos creen que el objeto es un cometa natural comportándose exactamente como deben comportarse los cometas, solo que de maneras que aún no entendemos completamente. Pero la posibilidad vale la pena considerarla porque el momento es curioso. Si 3 Ian Atlas fuera a realizar otra corrección de curso durante el sobrevuelo de Júpiter, podría entrar en órbita alrededor del planeta. Y aquí es donde entra la sonda Juno de la NASA. Juno ha estado orbitando Júpiter desde 2016, estudiando la atmósfera del planeta, el campo magnético y la estructura interior. Y en marzo de 2026, Juno girará sus instrumentos hacia 3 Ian Atlas. La nave espacial tiene un conjunto de cámaras
y espectrómetros. Puede medir el brillo del cometa, la composición y la estructura. Y porque Juno está tan cerca de Júpiter, tendrá una vista mejor que cualquier telescopio basado en la Tierra. Si Trajan Atlas realiza otra corrección de curso durante el sobrevuelo, Juno lo verá. Si el objeto libera material, Juno lo verá. Si hay algo inusual sobre el comportamiento del cometa cerca de Júpiter, Juno lo verá. Este es el momento que muchos científicos están esperando, porque la gravedad de Júpiter es fuerte. Y si Trajan Atlas va a hacer algo inesperado, el sobrevuelo joviano es cuando sucedería. Por supuesto, también está la posibilidad de que no pase nada, que Trajan Atlas simplemente gire alrededor de Júpiter y continúe su camino, ya sea de vuelta al espacio interestelar o en una órbita elíptica larga alrededor del Sol. Si ese es el caso, sugeriría que la aceleración que observamos fue un evento único, tal vez un gran fragmento que se desprendió durante el perigilio, creando un impulso, o tal vez una breve oleada de desgasificación que no detectamos completamente. De cualquier manera, el sobrevuelo de Júpiter nos dará respuestas. Pero mientras esperamos marzo de 2026, hay otra pieza del rompecabezas que vale la pena examinar y tiene que ver con algo que casi sucedió, pero no lo hizo. El 30 de octubre de 2025, la nave espacial Europa Clipper de la NASA estaba en ruta hacia Júpiter. Había sido lanzada en octubre de 2024 y estaba en una larga trayectoria en bucle que la llevaría más allá de Marte para una asistencia gravitacional antes de dirigirse al sistema solar exterior. Al mismo tiempo, Trajan Atlas estaba pasando por esa misma región del espacio, no lo suficientemente cerca para un encuentro físico, pero lo suficientemente cerca para que la nave espacial pudiera volar a través de la cola de iones del cometa. Una cola de iones es diferente de una cola de polvo. Está hecha de partículas cargadas, iones arrancados de la coma del cometa por el viento solar. La cola es delgada, invisible a simple vista, pero puede extenderse por millones de kilómetros. Si Europa Clipper volara a través de ella, los instrumentos de la nave podrían detectar esos iones, y al analizar su composición, los científicos podrían aprender más sobre el cometa, su química, su volatilidad, su origen. Era una oportunidad rara, un encuentro casual, pero no sucedió. Debido al cierre del gobierno de los Estados Unidos en ese momento, Europa Clipper estaba operando en capacidad reducida. Solo los sistemas esenciales estaban activos. Los instrumentos científicos estaban desconectados. Para cuando terminó el cierre, la ventana había pasado, Europa Clipper se había movido y habíamos perdido nuestra oportunidad. ¿O la habíamos perdido? Hay especulaciones de que la nave sí recopiló datos, que sus instrumentos estaban activos a pesar del cierre, y que la NASA está guardando los resultados. Nuevamente, esto es especulación. No hay evidencia que lo respalde, pero la idea persiste porque si Europa Clipper realmente muestreó la cola de iones, los datos podrían ser invaluables. Podrían decirnos sobre la composición del cometa y si hay algo inusual, cualquier cosa que no encaje en el modelo de cometa natural estaría en esos datos. Por ahora, esperamos y luego están las imágenes que faltan, las que podrían resolverlo todo, pero que aún no han sido liberadas. El 2 y 3 de octubre de 2025, Trajan Atlas hizo su aproximación más cercana a Marte, a unos 30 millones de kilómetros del planeta, lo suficientemente cerca para que varios orbitadores de Marte lo observaran. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA
tiene una cámara llamada HIRISE, una de las cámaras más poderosas jamás enviadas a otro planeta. Puede resolver características tan pequeñas como 1 metro de ancho en la superficie marciana. Y apuntó a 3 y Atlas. Las imágenes deberían haber sido increíbles. Distancia a esa. HIRISE podría potencialmente resolver detalles en el núcleo del cometa. Podríamos ver la estructura, la rotación, tal vez incluso chorros individuales de gas brotando de la superficie. Pero esas imágenes no han sido liberadas. En ese momento, había un cierre del gobierno de los Estados Unidos. La oficina de comunicaciones de la NASA estaba en licencia. Y mientras las operaciones críticas de la misión continuaron, la liberación pública de datos no esenciales se retrasó. Para cuando terminó el cierre, 3 y Atlas se había movido. Estaba detrás del Sol, fuera de vista, y las imágenes de HIRISE seguían sin publicarse. Ahora, hay razones legítimas para esto. El procesamiento de datos lleva tiempo. Las imágenes necesitan ser calibradas, analizadas y revisadas por pares antes de hacerse públicas. La NASA tiene protocolos, y esos protocolos fueron interrumpidos por el cierre. Pero el retraso ha alimentado la especulación. Algunas personas creen que la NASA está reteniendo las imágenes porque muestran algo inesperado, algo que no encaja en la narrativa del cometa natural. Avi Loeb ha sido vocal sobre esto. En una publicación de blog del 10 de diciembre, escribió: el público merece ver los datos. La ciencia prospera con la transparencia. Si las imágenes no muestran nada inusual, bien. Pero cuanto más esperamos, más preguntas surgen. No está equivocado. La transparencia es importante. Eli silenci. Intencional, sociales, crea espacio para teorías de conspiración. Algunos afirman que las imágenes muestran estructuras, patrones, geometrías que no ocurren naturalmente. Otros sugieren que el cometa cambió de apariencia después del perigilio, revelando un núcleo metálico o componentes artificiales. Estas afirmaciones no están fundamentadas. No hay evidencia que las respalde, pero la ausencia de datos oficiales deja un vacío, y ese vacío se llena con especulación. Vale la pena señalar que los orbitadores de Marte de la ESA sí liberaron imágenes. El Trace Gas Orbiter de ExoMars capturó 3 y Atlas el 3 de octubre. Las imágenes muestran un punto blanco difuso, sin estructuras, sin anomalías, solo un cometa. Pero esas imágenes fueron tomadas desde una distancia mayor y con menor resolución de lo que HIRISE podría lograr. Así que la pregunta permanece: ¿qué vio HIRISE? A día de hoy, 19 de diciembre de 2025, todavía no lo sabemos. Y ese silencio, esa brecha en la información, se ha convertido en parte de la historia de 3 y Atlas, parte del misterio que lo rodea, porque en ausencia de datos concretos, las mentes humanas llenan los espacios en blanco, y algunas de esas mentes llenan esos espacios con posibilidades extraordinarias. Es importante separar el hecho de la ficción, confiar en datos verificables en lugar de rumores, cuestionar pero no asumir. 3 y Atlas es real, la aceleración es real, las anomalías son reales, pero las afirmaciones de estructuras artificiales, esas siguen siendo especulación sin fundamento, hasta que tengamos evidencia que las respalde o las refute. Y esa evidencia podría estar en las imágenes de HIRISE esperando ser procesadas, o podría estar en las observaciones de Juno en marzo, o podría venir de una fuente completamente diferente
que aún no hemos anticipado. La ciencia es paciente, deliberada, cuidadosa, no salta a conclusiones, espera que los datos hablen, y cuando los datos hablan, escucha. Mientras tanto, hay otra historia circulando, una que necesita ser abordada directamente porque ilustra cuán fácilmente la desinformación puede propagarse en la era de Internet. A finales de octubre comenzó a circular un relato en línea afirmando que 3 Ian Atlas estaba emitiendo una señal de radio, específicamente una serie de pulsos a 1420 MHz. La frecuencia de línea del hidrógeno, esta frecuencia es significativa, es la longitud de onda a la que el hidrógeno neutro emite radiación y porque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Muchos científicos creen que es una frecuencia natural para la comunicación extraterrestre, algo que cualquier civilización tecnológica reconocería. La historia afirmaba que la señal seguía una secuencia de Fibonacci, un patrón matemático donde cada número es la suma de los dos anteriores: 1, 2, 3, 5, 8, 13, y así sucesivamente. La secuencia de Fibonacci aparece en toda la naturaleza, en la espiral de una concha de nautilo, en la disposición de hojas en un tallo, en las proporciones del cuerpo humano. Es un patrón fundamental, uno que cualquier civilización inteligente reconocería. Si 3 Ian Atlas estuviera transmitiendo una señal basada en esta secuencia, sería una señal clara de inteligencia. La historia se volvió viral, las redes sociales explotaron, la gente estaba emocionada, aterrorizada, curiosa, pero aquí está el problema. La historia era falsa. Ningún observatorio creíble ha detectado una señal de radio de 3 Ian Atlasan. La afirmación se originó en una publicación anónima en un foro de conspiración y se propagó porque sonaba plausible. La verdad es que los radioastrónomos han estado escuchando a 3 Ian Atlas desde su descubrimiento. Múltiples equipos, usando diferentes telescopios alrededor del mundo, han buscado emisiones anómalas y no encontraron nada. El objeto está en silencio de radio. Entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque ilustra cuán rápido puede propagarse la información errónea y cuán desesperadamente la gente quiere respuestas. El silencio de la NASA, las imágenes irise, faltantes, la aceleración inexplicada. Estas brechas en la información crean un terreno fértil para la especulación. Y a veces esa especulación cruza la línea hacia la ficción. El Instituto SETI, que se dedica a buscar inteligencia extraterrestre, giró sus radiotelescopios hacia 3 y Atlas. En septiembre de 2025, utilizaron el Allen Telescope Array en California, una red de 42 antenas parabólicas de radio, cada una de 6 metros de diámetro, trabajando juntas para escanear el cielo. Escucharon en múltiples frecuencias la línea de hidrógeno a 1420 MHz, la línea de agua a 22 GHz, Yahato y varias otras que se consideran frecuencias mágicas en la investigación SETI, longitudes de onda donde esperarías que una civilización transmitiera si quisiera ser detectada. Los resultados, nada. Sin señales, sin emisiones anómalas, sin patrones en el ruido. 3 Ian Atlas está en silencio de radio. Ahora, eso no significa que no sea tecnológico. Una sonda podría operando en modo sigiloso o podría estar usando un método de comunicación que no podemos detectar, tal vez láseres ópticos o algo más exótico. Pero las observaciones SETI si descartan un escenario. ANSI 3 Ian Atlas es una sonda, no está tratando de contactarnos, al menos no con ondas de radio. Y eso está bien, porque si fuera una sonda antigua,
una reliquia de una civilización que ya no existe, no habría razón para que transmitiera. Simplemente existiría, continuando su misión programada hace iones. Observando, recopilando datos, moviéndose a través del espacio según instrucciones dadas hace mucho tiempo por creadores que ahora son polvo. Es una imagen melancólica pero poética. La idea de que el universo podría estar lleno de tales reliquias, fragmentos tecnológicos de civilizaciones que se elevaron y cayeron hace mucho tiempo. Sus ondas aún viajando mucho después de que sus creadores se extinguieran. Pero alejémonos de la especulación por un momento y regresemos a lo que sabemos con certeza, a los datos sólidos y verificables. 3. Ian Atlas tiene entre 5 y 7 mil millones de años, estimado basándose en su composición química y las condiciones de formación inferidas de su espectro. Eso lo hace más antiguo que nuestro Sol, que tiene aproximadamente 4.6 mil millones de años. Esto significa que 3 Ian Atlas existía antes de que nuestro sistema solar se formara, antes de que la nube de gas y polvo que eventualmente colapsaría para crear el Sol, la Tierra y todo lo que conocemos. Era un objeto que ya había sido expulsado de su sistema de origen, que ya había estado viajando a través del espacio interestelar durante posiblemente miles de millones de años para ese entonces. Piensa en eso por un momento. Este objeto ha estado vagando por la galaxia durante más tiempo del que la Tierra ha existido. Ha visto cosas que no podemos imaginar. Ha pasado cerca de estrellas que nacieron y murieron. Ha atravesado nubes moleculares donde nuevas estrellas estaban siendo forjadas. Ha sido bañado en la radiación de supernovas distantes. Es una cápsula del tiempo, un archivo de información sobre el universo antiguo. Y si pudiéramos decodificar lo que lleva, las historias que podría contar serían asombrosas. Su composición química, por ejemplo, lleva las huellas de las condiciones en el disco protoplanetario donde se formó miles de millones de años atrás cerca del centro galáctico. Las proporciones de elementos, las abundancias de isótopos, los compuestos presentes, todo esto nos dice algo sobre ese entorno antiguo, sobre la temperatura, la presión, la química, los procesos que estaban ocurriendo allí. Y aquí está la conexión más profunda, la que hace que 3 Ian Atlas sea más que solo un objeto científico interesante. Es la idea de que podría llevar los bloques de construcción de la vida. Si se formó en una región rica en compuestos orgánicos, si su hielo contiene moléculas como aminoácidos, azúcares, nucleobases, las materias primas de la biología, entonces es posible que objetos como este hayan desempeñado un papel en la siembra de vida en todo el universo. Esta es la teoría de la panspermia, la idea de que la vida, o al menos los ingredientes de la vida, no se origina en planetas individuales, sino que se distribuye a través del espacio en cometas y asteroides. Sabemos que las moléculas orgánicas complejas están en todas partes en el espacio. Se han detectado en nubes moleculares interestelares, en meteoritos que han caído a la Tierra, en cometas que hemos estudiado, y sabemos que la Tierra fue bombardeada por cometas y asteroides en sus primeros días. Durante el periodo llamado bombardeo pesado tardío, hace unos 4.000 millones de años, esos impactos habrían entregado enormes cantidades de agua y compuestos orgánicos a la superficie terrestre primitiva, posiblemente proporcionando los ingredientes que eventualmente se ensamblaron en las primeras formas de vida. Si 3 Ian Atlas lleva moléculas similares, si su composición es consistente con los bloques de construcción prebióticos,
entonces es evidencia directa de que los ingredientes de la vida se dispersan a través de la galaxia en objetos interestelares. Y eso es profundo, porque significa que la vida, al menos en su forma química más básica, podría ser un fenómeno galáctico no solo local. Talvez 3 y Atlas es, en cierto sentido, una semilla. No en el sentido biológico literal, no transportando organismos vivos, aunque eso es teóricamente posible, si los microorganismos estuvieran incrustados profundamente dentro de él, protegidos de la radiación. Pero una semilla en el sentido metafórico, llevando el potencial de vida, los ingredientes que, bajo las condiciones adecuadas, podrían ensamblarse en algo vivo. Y si eso es cierto, entonces objetos como este no son solo escombros cósmicos aleatorios, son actores importantes en la historia de la vida en el universo. Son los mecanismos por los cuales la complejidad química se propaga de un sistema estelar a otro, sembrando mundos con las moléculas necesarias para que la biología emerja. Es una idea hermosa, poética, la de que el universo tiene formas de asegurar que la vida, una vez que surge, pueda propagarse, que puede saltar de sistema a sistema en las espaldas de viajeros antiguos como 3 y Atlasan. Y si esa es la verdad, si la panspermia es real, entonces estamos conectados no solo con la vida en la Tierra, sino potencialmente con la vida en toda la galaxia. Todos compartimos un ancestro químico común, todos construidos a partir de los mismos bloques orgánicos distribuidos por el cosmos en objetos como este. Es una visión unificadora, una que disuelve las fronteras entre nosotros y ellos, entre la Tierra y el espacio, entre lo vivo y lo no vivo. Todo está conectado, todo es parte de un proceso cósmico más grande de complejidad emergente. Y quizás es por eso que 3 y Anatlas nos fascina tanto, no solo por las anomalías técnicas o la posibilidad de tecnología extraterrestre, aunque esas son emocionantes, sino porque nos recuerda nuestro lugar en el universo. Somos pequeños, efímeros. Nuestra civilización ha existido por un parpadeo en comparación con la edad de este objeto. Y sin embargo, estamos aquí, observando, midiendo, tratando de entender. Tenemos la capacidad de detectar un objeto que ha viajado durante miles de millones de años, de calcular su órbita, de analizar su luz, de inferir su composición y origen. Esa capacidad, esa curiosidad es lo que nos hace humanos, y tal vez es lo que nos conecta con cualquier otra inteligencia que pueda existir en algún lugar del cosmos. Porque si hay otros seres mirando hacia arriba, a sus propios cielos, preguntándose sobre visitantes de las estrellas, entonces compartimos algo fundamental con ellos, un deseo de saber y comprender, de alcanzar más allá de nosotros mismos y tocar lo desconocido. 3 y Anatlas, en su silencio, nos invita a hacer eso. No nos da respuestas fáciles, no nos entrega sus secretos de buena gana. En cambio, nos desafía, nos hace trabajar por cada bit de información, nos obliga a ser cuidadosos, rigurosos, humildes, y en ese proceso aprendemos no solo sobre el objeto, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestras limitaciones y nuestras fortalezas, sobre lo que sabemos y lo que aún no sabemos. Ahora, a medida que 3 y Anatlas continúa su viaje, alejándose lentamente del Sol después de su paso por el perigilio, los telescopios de todo el mundo continúan observándolo. El 19 de diciembre de 2025 alcanzó su punto más cercano a la Tierra desde el descubrimiento. Aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros. Es una distancia vasta
en términos humanos, pero en escalas astronómicas es relativamente cercano, lo suficientemente cerca para que los grandes telescopios puedan recopilar datos de alta calidad. Los observatorios están recopilando fotometría, midiendo cómo cambia el brillo con el tiempo para entender la rotación y cualquier variabilidad. Espectroscopía, están analizando la composición química de la coma para buscar moléculas específicas. Están recopilando astrometría, midiendo posiciones precisas en el cielo para refinar los cálculos orbitales. Todo este trabajo es lento, deliberado, requiere noches claras, tiempo de telescopio que debe solicitarse con meses de anticipación, análisis cuidadoso de los datos. No es instantáneo, no es dramático, pero es cómo se hace la ciencia. Y en las próximas semanas y meses, estos datos se acumularán, los modelos se refinarán y nuestra comprensión de lo que es 3 y en Atlas y qué está haciendo se volverá más clara. Si la aceleración continúa, si hay más cambios en la órbita, eso será significativo. Si de Chieni, si el objeto se establece en una trayectoria predecible, eso también será significativo. Cualquiera que sea el resultado, aprenderemos algo y ese aprendizaje es valioso. Y luego está marzo de 2026, el sobrevuelo de Júpiter, que podría ser el momento definitorio de historia. Cuando 3 y Atlas pase a 54 millones de kilómetros de Júpiter, la sonda Juno estará observando sus instrumentos apuntados hacia el cometa, recopilando datos que ningún telescopio basado en la Tierra podría obtener. Juno medirá el brillo con alta precisión. Buscará cualquier cambio en la actividad a medida que el cometa pase por el pozo gravitacional del gigante gaseoso. Medirá el espectro, buscando firmas de moléculas específicas en la coma, y rastreará la posición, documentando cualquier desviación de la trayectoria predicha. Si 3 y Atlas realiza otra maniobra, si hay otra aceleración o desaceleración, Juno lo detectará. Y si no pasa nada, si el cometa simplemente gira alrededor de Júpiter y continúa, eso también nos dirá algo importante. Nos dirá que la aceleración que observamos después del perigilio, un evento aislado, tal vez un fenómeno natural que aún no entendemos completamente, o tal vez algo más, pero no algo que se repita de manera predecible. De cualquier manera, el sobrevuelo de Júpiter es la próxima gran oportunidad para aprender, y la comunidad científica está esperando ansiosamente esa fecha. Pero más allá de los datos técnicos, más allá de las mediciones y los cálculos, hay algo más profundo en juego, aquí algo filosófico, la existencia de 3 y Atlas, su edad antigua, su viaje a través de la galaxia, su llegada a nuestro sistema solar en este momento particular. Todo esto nos invita a reflexionar sobre el tiempo, sobre la escala, sobre la permanencia. 7.000 millones de años es un lapso de tiempo casi inconcebible para las mentes humanas. Nuestras vidas individuales son apenas un siglo si tenemos suerte. La historia humana registrada abarca solo unos pocos miles de años. Toda la existencia de nuestra especie es una fracción minúscula del tiempo que 3 y Atlas ha estado viajando. Y sin embargo, aquí estamos, dos objetos separados por vastas diferencias en edad y origen, cruzándose brevemente en el vacío del espacio. Hey, profundamente conmovedor en eso. Algo que habla de las vastas corrientes del tiempo cósmico y de cómo todo lo que existe está atrapado en esas corrientes, fluyendo de pasado a futuro, cambiando, evolucionando, eventualmente desapareciendo. 3. Y Atlas eventualmente se desvanecerá
de nuestra vista. Se volverá demasiado débil para detectarlo, incluso con nuestros mejores instrumentos. Y continuará su viaje, quizás durante otros miles de millones de años, hasta que encuentre otro sistema estelar o hasta que sea destruido por una colisión o hasta que simplemente derive para siempre a través del vacío entre las estrellas. Y nosotros también somos transitorios. Nuestra civilización es joven y frágil. No sabemos cuánto durará, si nos destruiremos a nosotros mismos, si evolucionaremos hacia algo diferente, si nos extenderemos a las estrellas o nos quedaremos confinados a este único planeta. Pero por ahora, en este momento, podemos observar, podemos maravillarnos, podemos hacer preguntas y buscar respuestas, sabiendo que algunas preguntas pueden nunca ser respondidas, que algunos misterios permanecerán sin resolver, y está bien. No todo necesita ser entendido, no todo necesita encajar en categorías ordenadas. El universo es más extraño, más rico, más complejo de lo que nuestras teorías actuales pueden capturar. Y eso es emocionante, no aterrador. Significa que siempre habrá más por descubrir. Siempre habrá nuevos horizontes por explorar. 3. Ian Atlas es uno de esos horizontes, un misterio que nos ha llegado desde las profundidades del espacio y el tiempo, invitándonos a mirar más de cerca, a pensar más profundamente, a imaginar posibilidades que nunca habíamos considerado. Tal vez es un cometa, inusual pero natural, un producto de procesos que aún no entendemos completamente. Tal vez es algo más, una reliquia de una civilización antigua, un artefacto tecnológico que ha sobrevivido años. No sabemos aún, y tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero el viaje de descubrimiento, el proceso de búsqueda, el acto de hacer preguntas, eso es valioso en sí mismo, porque al final no se trata solo de encontrar respuestas, se trata de mantener viva la curiosidad, de preservar ese sentido de asombro que nos hace mirar hacia arriba en una noche clara y preguntarnos qué más hay allá afuera esperando ser encontrado. Y mientras 3, Ian Atlas continúa alejándose, moviéndose a través de la oscuridad a 61 kilómetros por segundo, llevando consigo todos los secretos que ha acumulado durante 7,000 millones de años de viaje, nosotros nos quedamos aquí, en nuestro pequeño planeta azul, observando su partida. No podemos seguirlo, no con nuestra tecnología actual. No podemos enviar una sonda para alcanzarlo, para estudiarlo de cerca, para responder definitivamente las preguntas que plantea. Todo lo que podemos hacer es observar desde la distancia, recopilar los fotones de luz que rebotan en su superficie, analizarlos, interpretarlos, construir modelos y teorías y tal vez eso es suficiente. Tal vez la lección de 3 Ian Atlas no es sobre lo que es o de dónde viene, sino sobre lo que representa, sobre la vastedad del cosmos, sobre la profundidad del tiempo, sobre la interconexión de todas las cosas. Somos hechos de polvo de estrellas, átomos forjados en los núcleos de soles antiguos y dispersados por explosiones de supernova, reunidos por gravedad en planetas, eventualmente organizándose en formas complejas que pueden pensar, sentir, preguntarse. Y 3. Ian Atlas es hecho del mismo material, polvo de estrellas de un sistema diferente, pero fundamentalmente el mismo. Partículas gobernadas por las mismas leyes de física, parte del mismo universo. Cuando lo miramos, nos estamos mirando a nosotros mismos reflejados, viendo nuestro propio origen cósmico escrito en la luz de un viajero antiguo. Así que, mientras se desvanece en la distancia, mientras los telescopios luchan por mantenerlo a la vista, antes de que se vuelva demasiado tenue,
Recordamos esto en el cosmos. Está vivo con movimiento, con cambio, con misterio. No es estático, no es vacío, no es indiferente. Está lleno de objetos como tres y Anatlas, viajeros silenciosos, moviéndose a través de la vastedad, llevando historias que apenas estamos comenzando a leer. Y nosotros, por breve que sea nuestra existencia, tenemos el privilegio de estar aquí en este momento, de presenciar este paso, de agregar nuestra pequeña pieza al gran rompecabezas de comprensión que la humanidad ha estado construyendo generación tras generación. Tal vez algún día, siglos o milenios desde ahora, nuestros descendientes mirarán hacia atrás en este momento y sonreirán, sabiendo la respuesta que aún nos elude. O tal vez el misterio permanecerá, transmitiéndose de generación en generación, un recordatorio de que hay cosas más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro alcance, y que está bien, porque en el no saber, en la incertidumbre, en el misterio, hay belleza, hay invitación a seguir buscando, a seguir preguntando, a nunca dejar de mirar hacia arriba con asombro. Y tres, y Anatlas, el viajero de 7,000 millones de años, que aceleró solo, que cambió su órbita de maneras que aún no entendemos completamente, que lleva consigo los secretos de mundos antiguos. Nos ha dado ese regalo, el regalo de la curiosidad renovada, el regalo de saber que el universo aún tiene sorpresas para nosotros. Y por eso, mientras se aleja hacia el silencio entre las estrellas, le deseamos un viaje seguro y le agradecemos por recordarnos que somos parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, mucho más maravilloso de lo que nuestras vidas cotidianas podrían sugerir. El cosmos respira y nosotros respiramos con él.